La carrera de la bomba atómica de Rusia. Hace 72 años, Stalin anunció que la URSS tenía una bomba atómica. El 6 de octubre de 1951 Joseph Stalin anunció que la Unión Soviética tenía la bomba atómica. Sonaba a amenaza, pero esto demostraba más peligro y equilibrio de fuerzas a la vez. Los rusos recuperaron el tiempo perdido. El 6 de agosto de 1945, las tropas estadounidenses, sin previo aviso, arrojaron una bomba nuclear con 63 kilogramos de uranio sobre la ciudad de Hiroshima. Era Little Bo. Todo fue oscuridad, piedras y muros que volaban por el aire, casas enteras que se despedazaban en astillas, vidrios pulverizados, puertas enteras tragadas por las bocas del fuego, antes de que un agrio humo negro asfixiara a los que aún tenían vida. Unas 80.000 personas murieron en ese mismo instante. En el epicentro de Hiroshima, el suelo ardió a 1.000.000 de grados, pero la bola de fuego irradió en un diámetro de 280 metros, a 3.500 grados. En ese mismo instante, el 90% de la población murió calcinada, en un radio de medio kilómetro. A 2 kilómetros del epicentro, murió el 35% de la población, a 2 kilómetros del centro, murió el 10% de la población. La destrucción completa de la ciudad se expandió en un radio de 2 kilómetros del epicentro. El 9 de agosto, otra detonación nuclear, otra bomba cayó del cielo y estalló, en Nagasaki. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, dijo que el objetivo había sido destruir las instalaciones militares japonesas que ya estaban destruidas, por cierto. 3 días más tarde, la bomba de plutonio sobre Nagasaki mató a 50.000 personas de forma instantánea. Sumando las víctimas instantáneas y las que murieron durante los años siguientes, con las secuelas de la radiación, las víctimas mortales que dejaron las dos bombas atómicas de 1945 alcanzaron las 250.000 víctimas, todos civiles e indefensos. Esos dos bombardeos aceleraron el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, una confrontación silenciosa y persistente entre el bloque soviético, uno de los episodios finales de la Segunda Guerra Mundial, pero también un evento que abrió las puertas a una larga confrontación entre Estados Unidos y sus aliados y el bloque soviético. La violencia no siguió escalando porque la URSS no tenía con qué hacerle frente, no había obtenido aún buenos resultados en el programa nuclear que Igor Kurchatov había iniciado, en 1942, por orden de Stalin, cuando el líder del bigote oyó de boca de sus espías que Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos estaban trabajando en desarrollar un arma atómica a la mayor brevedad. La URSS y la bomba atómica. Igual que ahora, en plena guerra, Rusia siempre apostó a los avances científicos, que no cesaron de recibir financiación estatal. De hecho, en pleno conflicto mundial la psicología soviética hacía punta con nombres como Ivan Pavlov y Lev Vygotsky. Sin embargo, pensaba que algunos informes de inteligencia eran fake news que circulaban para que la URSS, que también debía combatir grandes hambrunas, invirtiera hasta el último rublo en una carrera armamentística. No era fácil. Sin embargo, algunos rumores eran ciertos. Stalin, 71 años de la primera bomba atómica. Stalin estaba obsesionado con el contraespionaje y creía incluso que querían envenenarlo. Por eso desconfiaba de todo y de todos. Por eso había retaseado información vital al físico Igor Kurchatov, puso a Rusia en la cola de la carrera nuclear. Según los archivos secretos que Joyoway asegura haber consultado, Kurchatov no apreció el verdadero poder armamentístico de los enemigos hasta 1943, luego de la derrota en la batalla de Stalingrado. Dicen que Stalin largaba fuego por los ojos cuando vio las imágenes de las bombas atómicas cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki y que en ese mismo momento escribió a Igor Kurchatov para apurarlo: si un niño no llora, la madre no sabe qué necesita. Pida lo que necesite. Nada le será negado. Luego de consultar un documento de la Agencia Central de Inteligencia de 1950, un historiador estadounidense calculó que a partir de ese punto de inflexión, en 1945, el proyecto nuclear ruso dirigido por Igor Kurchatov contó con 10.000 físicos y técnicos especializados y dio trabajo a alrededor de 450.000 operarios. La primera bomba con energía nuclear que logró fabricar la URSS Unión Soviética fue la RDS-1, reactor de misil especial. Era una copia de la bomba Fatman que fue arrojada sobre Nagasaki,
era de plutonio y no de uranio, como venían desarrollando hasta 1945. La fórmula de Fat Man, desarrollada por Estados Unidos en el proyecto Manhattan, llegó hasta Stalin gracias a un espía doble, el físico alemán Klaus Fuchs, que fue parte del equipo del proyecto Manhattan. La primera bomba de plutonio soviética fue detonada el 29 de agosto de 1949 dentro de una torre de 30 metros, en el sitio de pruebas de Semipalatinsk, en Kazajistán. Tenía una potencia de 22 kilotones. Sin embargo, siguieron trabajando para crear una bomba más pequeña y de mayor rendimiento, que implosionara con núcleos de uranio y plutonio y más potente. Así obtuvieron la RDS-2 y la RDS-3, una más potente que la anterior. La segunda, además, testeada el 18 de octubre de 1951, fue la primera arma nuclear soviética arrojada desde el aire, por un bombardero y la explosión fue aérea. Stalin y su séquito de cerebros estuvieron muy satisfechos con los resultados y comenzaron a producirla en masa. De todos modos, aprendieron a no quedarse dormidos y siguieron trabajando en el desarrollo de pequeñas bombas nucleares tácticas. Así nació la bomba RDS-4 y posteriormente la RDS-5, idéntica a la anterior, pero con un núcleo compuesto, y la bomba RDS-9, creada para ser disparada acoplada a misiles y barra diagonal o torpedos. En 1955, ya iban por la bomba RDS-37 y volvieron a probarla en el sitio de pruebas de Semipalatinsk, que prácticamente desapareció por la potencia de 16 megatones del artefacto. 5 años más tarde, moría Igor Kurchatov por la radiación absorbida durante tantos años y sobre todo en el accidente de Chelyabinsk, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1957 en Mayak, un sitio de producción de plutonio para armas nucleares en Mayak. Ese fue el tercer accidente nuclear más peligroso de la historia, detrás del de Fukushima y Chernóbil. El acceso al arma nuclear por parte de la Unión Soviética y sus consecuencias. Tras el fracaso de las negociaciones sobre el control internacional de la energía nuclear, celebradas en el seno de Naciones Unidas entre 1946 y 1948, dos estados se unieron a los norteamericanos en la posesión del arma nuclear, rompiéndose de ese modo el monopolio absoluto del que gozaba Estados Unidos desde el lanzamiento en el año 1945 de las dos primeras bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El primero de ellos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, era relativamente predecible. Estados Unidos ya asumió en el año 1946 que, tarde o temprano, la Unión Soviética tendría su propia capacidad para fabricar bombas nucleares. Los informes de inteligencia norteamericanos apuntaban a que ese hecho se produciría no antes de una década, sin embargo, la pérdida del monopolio nuclear llegó demasiado pronto, en el año 1949, cogiendo por sorpresa a Estados Unidos. A comienzos de septiembre de 1949 Washington descubrió, de forma fortuita, el éxito del ensayo nuclear soviético que había tenido lugar en Semipalatinsk el 29 de agosto. Un avión de reconocimiento meteorológico norteamericano detectó, durante el transcurso de un vuelo rutinario entre Japón y Alaska, un incremento anormal de la radiactividad en la zona. Estados Unidos, alertado, ordenó a todos los aviones militares disponibles en la región y a las estaciones equipadas con globos sonda que hicieran relevos para realizar un reconocimiento de la zona. El análisis químico confirmó rápidamente el éxito de los científicos soviéticos, se trataba de la explosión de una bomba de plutonio. El impacto en los círculos gubernamentales estadounidenses al descubrir el ensayo nuclear soviético quedó reflejado en aquella frase ya histórica atribuida al presidente Harry S. Truman: esos asiáticos no han podido construir una cosa tan complicada como la bomba. Para evitar la noticia del ensayo por parte de la prensa o lo que era peor, una declaración soviética al respecto, fue el propio Truman el que hizo el anuncio el 23 de septiembre. La sorpresa provocada por el ensayo nuclear dio la prueba de la eficacia del secreto soviético mantenido hasta la actualidad en todo lo relativo a su programa militar y, especialmente, en lo que se refiere a la información sobre su arsenal de armamento de destrucción masiva. Los políticos y militares estadounidenses habían cometido, al menos, dos errores de juicio. El primero, subestimar el potencial industrial y científico ruso en un asunto de alta prioridad. El segundo, sobreestimar la eficacia del secreto atómico que, de hecho,
Estados Unidos había pretendido hacer respetar. Los científicos soviéticos siguieron en sus investigaciones vías análogas a la de sus predecesores norteamericanos, quien además les indicaba lo que debían de evitar. Desde el año 1944 la URSS se había concentrado en los problemas de producción de uranio y grafito puros, pero tras la explosión nuclear de Estados Unidos los trabajos y las investigaciones se dirigieron hacia la vía del plutonio. La víspera de Navidad de 1946 entró en funcionamiento el primer reactor nuclear soviético casi 4 años después del de Enrico Fermi, que tenía prácticamente los mismos componentes que el de la URSS. Esa diferencia de 4 años fue conservada casi matemáticamente con respecto a cada una de las operaciones y avances de Estados Unidos: construcción de los primeros reactores industriales de producción, fábrica de extracción de plutonio, puesta a punto y, finalmente, ensayo de la bomba nuclear. Además, contrariamente a lo que han venido señalando algunos historiadores, la participación en las investigaciones nucleares soviéticas de científicos alemanes, capturados durante la ocupación de Alemania, no fue un factor determinante para el éxito atómico de la URSS. Como señala Bertrand Goldschmidt, los 250 técnicos alemanes que trabajaron en el laboratorio de Sujumi tras el final de la guerra desempeñaron tareas no secretas del programa nuclear soviético. Al cabo de 10 años se le autorizó regresar a Alemania, permaneciendo solo 3 de ellos en la URSS. En cambio, la Unión Soviética sí se benefició enormemente de la información que les facilitó los científicos procomunistas que participaron en las investigaciones anglosajonas durante la guerra, ya que los dos máximos responsables de las filtraciones eran brillantes físicos británicos, Alan Nunn en 1946 y, sobre todo, el físico teórico de origen alemán, Klaus Fuchs, que ofreció información relevante para la URSS entre los años 1944 y 1950. Tras estos, siguieron los juicios por espionaje a favor de la Unión Soviética contra Athol Rosenberg y su marido, condenados a muerte en el año 1951. La política de negación de la transferencia de conocimientos en materia nuclear tampoco resultó eficaz con respecto al Reino Unido, tradicional aliado de Estados Unidos, que se benefició, además, de la alarma generada por la explosión nuclear soviética del año 1949. Ese año las negociaciones entre norteamericanos y británicos en materia de cooperación nuclear habían llegado a un punto muerto, ya que Washington planteaba que todas las instalaciones británicas de producción de materiales fisionables y de fabricación de bombas estuvieran ubicadas en territorio estadounidense o canadiense y que fueran depositadas en territorio británico las bombas no armadas, cuya cantidad estaría limitada solo a las necesidades de la defensa común. Por su parte, el Reino Unido no quería renunciar a priori a su propia fabricación de armas nucleares y reclamó a Estados Unidos un intercambio total de información en el ámbito de la producción de explosivos y armas mejoradas que, no obstante, nunca fue total, aunque sí determinante en el ensayo nuclear británico del año 1952. En los años siguientes la URSS aceleró sus investigaciones y consiguió prácticamente el equilibrio con Estados Unidos en materia nuclear. El 12 de agosto de 1953 tuvo lugar la primera explosión termonuclear soviética. Meses antes, en noviembre de 1952, una de las islas del atolón de Eniwetok desapareció del mapa durante una explosión experimental estadounidense, cuya potencia y naturaleza se mantuvo en secreto. En noviembre de 1955 la URSS ensayó una verdadera superbomba de algunos megatones. El 1 de marzo de 1954 había tenido lugar en Bikini la explosión de la primera bomba aerotransportable norteamericana, con una potencia de 15 megatones que llegó a perforar un cráter de 500 metros de ancho. Técnicamente, Estados Unidos había ganado a la URSS en varios años la carrera por la fabricación y experimentación de la bomba H. Pero, en cambio, había perdido la carrera psicológica, ya que los soviéticos se habían aprovechado del secreto que cubría los datos relativos a las investigaciones estadounidenses más avanzadas, haciendo creer durante muchos años que ellos habían sido los primeros en hacer explotar una verdadera bomba de fusión. Con ello, quedaba también probado ante los norteamericanos que el espionaje no era el principal factor de éxito de la Unión Soviética en materia nuclear, ya que sus científicos habían descubierto por sí mismos técnicas nucleares militares originales. Como reconoció en la década de los años 90 uno de los artífices del desarrollo del programa nuclear militar soviético, el profesor Arkady Briesh,
la URSS copió de Estados Unidos el diseño, no la bomba nuclear en sí. Sin embargo, el aspecto más importante lo constituía el hecho que se había podido restablecer el equilibrio bipolar entre ambas superpotencias, basado precisamente en la posesión del arma nuclear, pero en un nivel mucho más elevado y 1000 veces más destructivo. Precisamente, el temor a que dicho poder, materializado en el arma nuclear, pudiera ser ejercido por cualquiera de las ya dos superpotencias y, ante la incertidumbre de no saber quién podría ganar la guerra o el juego principio estratégico de la destrucción mutua asegurada, será la base de la doctrina de la disuasión nuclear, que marcó durante todo el periodo de la Guerra Fría las relaciones entre Estados Unidos y la URSS y, por extensión, entre los países aliados del primero y los satélites del segundo. La crisis más peligrosa a la que el mundo tuvo que hacer frente tras el final de la Segunda Guerra Mundial estuvo precisamente motivada por el poder del arma nuclear y, al mismo tiempo, ésta se evitó, por el temor al empleo de la misma, la crisis de los misiles cubanos del año 1962. El desencadenamiento de la crisis fue provocado el 15 de octubre, como consecuencia de un sobrevuelo de Cuba por un avión espía U-2 norteamericano y el descubrimiento de una rampa en construcción para lanzar misiles de alcance medio.
El equilibrio provocado por la disuasión pasó durante unos días de la teoría a la práctica, ante el temor de los dirigentes estadounidenses de un ataque nuclear por sorpresa por parte de la URSS que, finalmente, aceptó limitar a las armas defensivas toda ayuda militar soviética a Cuba. Con ello, quedaba por primera vez demostrado que el equilibrio de la disuasión no era solo una teoría de estrategia nuclear, sino una realidad política indiscutible que se mantendrá entre Estados Unidos y la URSS hasta el fin de la Guerra Fría. El programa nuclear y de misiles. El programa nuclear soviético se puso en marcha durante la Segunda Guerra Mundial y, como se ha señalado, culminó con el ensayo de su primera bomba nuclear en el año 1949. En el año 1991, cuando se produce la desintegración política de la URSS, Rusia heredó un arsenal compuesto por aproximadamente 35.000 cabezas nucleares. No obstante, dicho arsenal era sensiblemente inferior a las 45.000 ojivas de las que Moscú disponía en 1986, como consecuencia de la aplicación del Tratado INF sobre eliminación de misiles nucleares de corto y medio alcance balísticos y de crucero, firmado en Washington por los presidentes de Estados Unidos y la URSS el 8 de diciembre de 1987 y que constituyó el primer acuerdo bilateral. Además de ese ingente arsenal, Rusia retuvo una infraestructura nuclear muy sofisticada para la fabricación de bombas y, lo que es más importante, las reservas de material fisionable más grandes del mundo. Las estimaciones actuales de material fisionable en posesión de Rusia se calculan en aproximadamente 950 toneladas métricas de uranio altamente enriquecido y 145 toneladas de plutonio de grado militar susceptible de ser utilizado para la fabricación de bombas. No obstante, y a falta de datos oficiales al respecto, dichas cifras suelen variar en hasta un 30% al alza o a la baja, dependiendo de la fuente que se utilice. Aproximadamente 350 toneladas de HEU y 55 toneladas de plutonio de grado militar están contenidas en ojivas nucleares operativas, desplegadas o almacenadas, estas últimas, esperando a ser desmanteladas. Todas las cabezas nucleares están custodiadas en la actualidad por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, que es el responsable de su seguridad. Los militares controlan también el combustible de los submarinos nucleares, estimado en unas 100 toneladas de HEU. El resto, unas 500 toneladas de uranio, altamente atractivo, como fue calificado en un informe de 2003 del Departamento de Energía de Estados Unidos, junto con 90 toneladas de plutonio de grado militar, está bajo el control de Rosatom, la empresa estatal responsable de la producción de material fisionable para el programa militar y de la industria nuclear civil de Rusia. El complejo industrial creado por la Unión Soviética para apoyar el desarrollo, la producción y el mantenimiento de su arsenal nuclear está formado por un conglomerado de empresas gestionadas durante el tiempo de la URSS por un único ministerio, conocido con el nombre de Ministerio de Construcción de Máquinas Medias y después, en Rusia, por el de Ministerio de la Energía Atómica. En marzo de 2004, tras la reorganización de las entidades gubernamentales rusas, Minatom se transformó en la Agencia Federal para la Energía Atómica y, en el año 2008, la agencia pasó a ser la corporación estatal Rosatom, aunque conservando prácticamente intactas sus responsabilidades básicas y estructura organizativa de la agencia. Rosatom es responsable de la mayoría de las actividades nucleares, civiles y militares. Sus 7 centros y 4 empresas filiales se encargan de todos los aspectos relacionados con el ciclo combustible nuclear, desde la extracción del uranio, a la fabricación, el reprocesado y almacenamiento del combustible. A través de sus compañías filiales e institutos de investigación, Rosatom explota todos los reactores nucleares civiles y casi todas las instalaciones rusas con reactores de investigación. En el terreno militar, es responsable de administrar el material fisionable y del desarrollo y la producción del armamento nuclear. En marzo de 2009 Rosatom y Siemens anunciaron la firma de un memorando de cooperación para la creación de una empresa conjunta, dedicada a la construcción de centrales nucleares en terceros estados bajo el principio de llave en mano. Rosatom, que tendrá en la futura empresa conjunta con Siemens una participación del 50% más una acción, es la única compañía del mundo que abarca todo el ciclo nuclear, incluida la explotación de las centrales nucleares. Uno de los principales retos del programa nuclear ruso consiste en garantizar la seguridad de las reservas de material fisionable bajo el control del Ministerio de Defensa de Rusia y Rosatom.
Por lo que se refiere a la parte militar, y contrariamente a lo que se ha venido difundiendo en algunos medios periodísticos, Moscú ha conseguido concentrar el almacenamiento de sus ojivas nucleares en un número relativamente reducido de instalaciones, aceptando, además, la asistencia proporcionada a través de distintos programas para mejorar la seguridad de dichas instalaciones. El programa nuclear militar de Rusia incluye instalaciones de fabricación y producción de armas nucleares de investigación y desarrollo, así como centros de producción en serie de cabezas nucleares y ensayo de misiles, de producción y almacenamiento de material fisionable, producción civil y militar de uranio y plutonio, fabricación de combustible nuclear y almacenamiento temporal de material nuclear de grado militar, de investigación nuclear, reactores de investigación, con utilización, en algunos casos de uranio y reactores nucleares. El complejo militar de fabricación de armamento nuclear ruso está formado por 10 ciudades cerradas, cercanas entre sí, cuya ubicación, a diferencia de lo que ocurría en la antigua URSS, es conocida. Entre ellas, hay que destacar, Mayak, en Osersk-Chelyabinsk, 65, que posee las mayores reservas de plutonio y uranio, la planta combinada química de Siberia en Seversk, de separación de plutonio, con unas 10 toneladas almacenadas según los datos de tras su apertura a inspección de Estados Unidos en 2008, la planta combinada química y minera de Selesnogorsk-Krasnoyarsk, dedicada desde el plan de reestructuración de 2007 a actividades exclusivamente civiles, incluyendo el reprocesado y almacenamiento del combustible irradiado de reactores nucleares, el Instituto de Investigación Científica de Física Experimental y la planta de Avangar en Sarov, que fue la primera instalación soviética para la producción de armamento nuclear a gran escala, el Instituto de Investigación de Física Técnica de Snesinsk, el segundo laboratorio de armamento de Rusia, que podría dedicarse en el futuro al desarrollo de nuevas cabezas nucleares que sirvan de base para la modernización de las fuerzas. Cabe destacar que desde el 2007 Rusia ha lanzado un número incalculable de satélites, que detecta todos los lanzamientos de Estados Unidos menos del mar. Por esa razón diseñaron otros satélites para detectar todo objeto que se eleve a la atmósfera con el fin de detectarlo, analizarlo y derribarlo. Actualmente Rusia tiene el arsenal nuclear más poderoso, pero esto también implica un gran esfuerzo económico para mantenerlo, y aún mucho más ahora que Rusia rompió el Tratado de Proliferación Nuclear y está libre para realizar nuevos ensayos. Así que desde que Rusia detonó la primera bomba nuclear en 1949, la fecha ha pasado más de 71 años desde que el 29 de agosto de 1949, dando una gran sorpresa al mundo. Con el nombre de bomba atómica se conoce una bomba de aviación basada en la reacción de fisión nuclear en cadena. Tras surgir la llamada bomba de hidrógeno, en cuya base está la reacción de síntesis termonuclear, empezó a usarse para ambas el término de bomba nuclear. La primera bomba RDS-1 se creó el 1 de julio de 1946 bajo la dirección del académico Yuri Hariton en la oficina de diseño KB-11 del Ministerio de Maquinaria Mediana, actual Instituto de Física Experimental del Centro Nuclear Federal de Rusia, con participación de otras muchas instituciones científicas y empresas militares del país. Al acometer este proyecto, los soviéticos tomaron la decisión de orientarse a los prototipos estadounidenses, cuya eficacia ya estaba probada. Además, pudieron obtener una información sobre esos prototipos gracias al trabajo de la inteligencia. Los científicos comprobaron que muchas características técnicas de las bombas estadounidenses no se encontraban entre las mejores opciones, por lo que expertos soviéticos comenzaron a proponer sus variantes, respondiendo a la exigencia de los dirigentes del país de desarrollar una bomba viable y con riesgo mínimo durante la primera prueba.